fundamentada les plantea tres tipos de categorización, o de codificación: la codificación axial, codificación abierta y la codificación ya que es más detallada o que es la más concreta. Son los tres pasos que sigue el proceso de codificación desde esta teoría. Por eso me hubiera gustado que ustedes hubieran leído antes, pero bueno, no están los tiempos. Ahora, si pueden revisar algo a grandes rasgos, yo tengo algunos textos que se los voy a enviar para que puedan mirar y tener alguna noción, por lo menos, al momento de hacer un análisis. Bien, ¿qué es la codificación o categorización? En investigación cualitativa, a diferencia de cuantitativa, no se trabaja con datos numéricos, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces aquí, con estos datos textuales que ustedes tienen, hay que ir reduciendo esos datos, esta entrevista, ¿no es cierto? Ustedes le hicieron preguntas, ellos lo respondieron, ustedes transcribieron esto y tienen párrafos. Bien, estos párrafos nos entregan alguna idea, ¿ya? Los códigos son ideas bien sintetizadas, ¿no es cierto?, respecto de lo que van haciendo los entrevistados. Dos formas de hacer este análisis, o de plantearse el análisis. Uno de ellos, de investigación cualitativa, es plantearse el análisis desde cero, que denominan algunos investigadores, es decir, sin un marco teórico previo. Por lo tanto, van surgiendo los datos desde la propia entrevista, ya sin tener preconcepciones sobre lo que me están informando o sobre la temática sobre la que estoy entrevistando. Y la otra es partir también con algunas preconcepciones que surgen desde el marco teórico, ¿ya? Que va a ser el caso de ustedes. Y estas van a ser algunas categorías o códigos previos que hay, que surgen desde la construcción que ustedes hicieron del marco teórico y la definición de las variables que hicieron y de la construcción de la propia entrevista, ¿ya? Recuerden que cuando ustedes hicieron la entrevista, yo les pedí que establecieran el objetivo general, específico y las dimensiones sobre las cuales van a preguntar, y a partir de eso surgieron las preguntas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ya. Esas dimensiones las vamos a tomar como ya algunas categorías preestablecidas, ¿sí? Algunas categorías preestablecidas. Ustedes preguntaron, ¿sobre qué preguntaron? Sobre factor económico, factor familiar, contenido de la educación, y el otro era el tiempo también. Ya. Ya pueden partir como categorías globales, ¿no es cierto?, sobre una temática. ¿Ya? Ustedes ya pueden tener ese listado anotadito en un lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes empiezan a leer la entrevista ahora y empiezan a analizar, ya van a tener una idea más o menos de qué quieren sacar de la entrevista. Entonces, esas van a ser categorías que vamos a ir anotando y podemos ir sacando respecto de qué nos dicen sobre estos temas los entrevistados. Pero no solamente eso, sino que también hay otros códigos o categorías que van a ir surgiendo a medida que voy analizando la entrevista. Entonces partimos desde una preconcepción de algunos códigos o categorías, ¿ya? Y otras que van a surgir propiamente de la misma entrevista. Algunos temas que no teníamos previsto, ¿no es cierto? Y que, surge algo importante, algo interesante que parte de la entrevista. ¿Sí? Para hacer este análisis, les di una explicación bien breve, ya, y bien general sobre el tema de la categorización y codificación. ¿Qué va a permitir esta codificación también? Antes que se me olvide, que va a permitir que ustedes, cuando tengan estos códigos, ustedes van a hacer un filtrado también de estos códigos. No nos van a servir todos, algunos códigos se agrupan en una sola gran categoría, ¿no es cierto? Y estas categorías después les vamos a ir dando definiciones. ¿Qué significa esta categoría? ¿Qué significa este código? Y eso también al final nos puede permitir elaborar un mapa conceptual, ¿ya? O una red conceptual con estos códigos y categorías que nos van a permitir también visualizar cómo estas personas que entrevistamos visualizan el proceso del deporte de alto rendimiento, ¿ya? Cómo se relaciona el proceso de alto rendimiento con cada uno de estos factores, cómo están conectados, cómo están vinculados, y eso también al final nos va a permitir establecer algunas conclusiones sobre respecto de las barreras y facilitadores, ¿ya? ¿Ven? Entonces, miren, a propósito de aquí surge otra categoría, otras dos categorías que son barreras y facilitadores, ¿ya? Que son dos categorías. Dentro de estas categorías de barreras y facilitadores, ustedes podrían visualizar subcategorías o códigos. Que
están dentro de esta gran categoría que son las barreras y otra gran categoría que son los facilitadores. ¿Qué nos dicen respecto de eso nuestros entrevistados? ¿Ya? Entonces, para eso hay un programa que ustedes lo vieron en el taller del otro día, que es el Atlas. ¿Sí? El Atlas Team no hace el análisis solo, ya no es un software que yo aprieto un botón y hace el análisis que yo quiero que haga de la entrevista, sino que más bien es un programa que nos permite, nos facilita hacer este análisis cualitativo de los datos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar con este programa. ¿Ustedes lo tienen o no? Primera pregunta. Yo por lo menos lo tengo descargado, no sé los chiquillos. Por mi parte sí. Ya. Bien. Si no lo tienen, José les puede compartir la descarga y yo estaba buscando, creo que tenía el archivo también para que lo puedan descargar. Peña, sí, estamos por grupo, Fernanda. Si quieres te queda o te conectas después o conversamos por WhatsApp. ¿Ya? Pero aquí vamos a estar un buen rato, yo creo, con los chiquillos. Y después tengo que conversar con ustedes precisamente de su análisis. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos... Carlos, no sé si tú quieres agregar algo mientras tanto. No, por ahora nada, porque me quedo con dos palabras que usted dijo de la codificación, que por un lado ayuda a agrupar y a filtrar para las categorías y subcategorías. Eso creo que es lo más principal y que se queden con eso como primera noción. Sí. Bien, entonces, tenemos el programa, ¿no es cierto?, el Atlas T, y les va a abrir una ventana de este tipo, ¿ya? Nosotros nos vamos a ir a abrir un nuevo proyecto. Este es un proyecto que yo tengo de otra investigación, ¿ya? Quería utilizar pero no me abre la entrevista, no sé qué pasó. ¿Ya? Pero aquí también lo voy a ocupar después para mostrarle algunos los códigos que elaboramos o que sacamos en esta investigación. Bien, entonces vamos a abrir una nueva unidad hermenéutica, se denomina, ¿ya? Una nueva unidad hermenéutica, que es una nueva unidad de análisis de datos cualitativos. Y vamos a ver si me acuerdo de esto, que no lo ocupo del año pasado, ¿ya? Tenemos que cargar la entrevista. Y si no me equivoco, me permite agregar un archivo Word. Vamos a ver. Poco hacen este método, profe, el método cualitativo. ¿En seminario? Sí. Así. Don José. Permite archivo Word. Espérenme, voy a tener que... Qué raro, si yo sabía que me permitía. No, es que hay que convertirlo a PDF, profe, si no parece que no lo acepta. Se me olvidó convertir los PDF. Ahí sí, son... Aquí yo tengo dos grupos con Quali. Y ahora voy a encontrar la entrevista a ustedes. En la guardé. No es que sea más complicado hacer, que sean bien reflexivos, ya que vayan haciendo el análisis y vayan tomando nota de inmediato de lo que de las ideas que le van surgiendo en el proceso. Entonces agregamos documento. A ver si funciona ahora. Así que ahora funciona. Ahí está la entrevista. ¿Ya? Aquí cargó la entrevista, ¿se dan cuenta? ¿Están viendo, cierto? Dice Atlas T nomás, pero no veo dónde está cargada. ¿No se ve la entrevista? No. Espérate, voy a compartir de nuevo. Lo que hice antes, entonces, que no vieron, fue aquí en proyecto, nueva unidad hermenéutica, ¿ya?
nueva unidad hermenéutica y le abre como si abriera de nuevo el programa. ¿Ya? Ahora sí que, por favor, vayan diciendo si se ve todo lo que yo voy contando. Y le abre un nuevo atlas. ¿Ya? Y aquí se van a proyectos, agregar documentos, y buscan sus documentos similar a agregar a los otros programas. Agregar documentos y buscan su archivo en seminario, y aquí yo lo puse en PDF y Es recomendable hacer 15 archivos, es decir, cada uno con su nombre y en formato PDF, ¿cierto? Claro, puedes hacerlo yo lo he hecho por entrevista, ¿ya? Aquí tú puedes agregar las 15 entrevistas, sí, pero por separado. Ya. Aquí si yo quiero, estás viendo, ¿cierto? Sí, sí, la vemos, profe. Están viendo todo. Sí, dice entrevista a Yo Sofía. Puedo agregar más documentos. Puedo agregar documentos nuevamente acá. Ya. ¿Ya? Entonces voy agregando las entrevistas, pero en esta misma unidad, en este mismo proyecto. ¿Ya? En este caso yo subí la entrevista que está es una sola, pero están todas juntas. ¿No Sí, cierto? sí. Ya. Entonces aquí empezamos ya con el proceso, ¿cierto? No tiene mucho más, el software no tiene mucho más complicaciones. Después se pueden complicar con otros opciones que tiene, pero aquí ya empezamos a hacer el análisis, ¿no es cierto? Aquí está el entrevistador, el entrevistado. Hoy está súper bien transcrita la entrevista. Muy bien, lo felicito. Entonces, ya le empezamos a preguntar, ¿cómo describe su relación afectiva sobre la familia? Siempre tenemos que tener presentes nuestros objetivos que planteamos, nuestras hipótesis, nuestro marco teórico y nuestras dimensiones. Tenemos que tenerlas anotaditas por ahí en algún lugar que no se nos olvide, ¿ya? ¿Qué, profe, Entonces, hay que tener anotadito? ¿Cómo? ¿Qué hay que tener anotadito? Que no se le olvide tener en mente los objetivos que ustedes se propusieron, para que el análisis también vaya en torno a los objetivos. Tener presente la hipótesis, tener presente el marco teórico y tener presente las dimensiones que ustedes se plantearon en la entrevista. Es decir, ¿de qué estamos preguntando? ¿Sobre qué ámbito estamos preguntando en la entrevista? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya empezamos la primera pregunta, si no me equivoco, ver con el ámbito familiar, ¿no es cierto? ¿Cómo describe su relación afectiva con la familia? Entonces, tengo que recordar un poco qué es lo que quería saber con estas preguntas. ¿Y qué le dice el entrevistado? Que es un tenista. Con mi familia, bien, todo. Siempre ha sido una buena relación. Siempre me han apoyado en todo. Así súper bien. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué les dice? Ya de inmediato aquí se me ocurre una idea. ¿Qué les dice esta primera respuesta respecto de su entorno familiar? Y el deporte, recuerden. Entorno familiar y el deporte, estamos en esta parte. Que son un apoyo, que son un pilar importante. Ya, entonces miren, tenemos dos opciones aquí. Vamos a ir un poco haciendo análisis y haciendo la parte técnica del programa. Tienen varias opciones aquí. Dice crear cita libre, codificar, y ustedes pueden ingresar un código. ¿Ya? Y dice código en vivo. ¿Qué significa código en vivo? Cuando yo encuentro aquí un concepto, esta respuesta, por ejemplo, con mi familia, todo bien, ha sido siempre una buena relación, siempre me han apoyado en todo. Si aquí tuviéramos un concepto que se puede transformar en un código, yo lo selecciono, codificar y código en vivo. Y me genera un código en vivo utilizando ese mismo concepto. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta cita, esto es una cita, codificar y le vamos a ingresar un nombre del código. ¿Qué nombre del código le agregarían a esa respuesta? ¿Cómo se intentarían esa respuesta? No sé, yo le agregaría. Apoyo familiar. Ya, apoyo familiar. ¿Cierto? ¿Ok? Y miren, ya aparece aquí inmediato el código que está asociado a esa cita. ¿Ya? Pues miren, vamos a utilizar ese mismo ejemplo. Yo puedo ir mirando aquí en citas y ya me aparece aquí en mi listado, esto después va a tener un listado bastante grande, ¿no es cierto?, de citas. Esta es la primera cita, ¿no es cierto?, y que está asociada a ese código y me abre la ventana para visualizar los códigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo ir haciendo aquí cuando abro estas opciones? Yo selecciono esto
y puedo poner aquí abajo una definición o algo que me permita ir haciendo el análisis inmediato. ¿Qué puedo decir de este código? ¿Cómo lo definiría? O puedo decir también, por ejemplo, el deportista, manifiesta que... ¿Qué puede manifestar aquí el deportista con esta respuesta y ese código? ¿Qué lo podemos asociar? Que la familia es un ¿Estás pilar viendo todas las ventanas, cierto? Sí, profe. Ya. Que la familia es un pilar fundamental para el crecimiento del deportista. No diría así como pensándolo rápidamente. ¿Pero te dice del crecimiento? No, sino que es un pilar principal para... ¿Fundamental? Fundamental, sí. ¿Para? Yo creo que ¿Para la carrera del deportista. Ok. Para el deportista. ¿Ya? Lo podemos dejar ahí. Entonces, se dan cuenta que pongo un código y de inmediato yo le puedo ir haciendo o una definición o un pequeño análisis que después me va a servir para llevarlo esto. Después yo lo puedo copiar. ¿Ya? Lo puedo copiar y lo puedo llevar a mi informe. Entonces, cuando empiezo a hacer ya, a escribir el análisis en mi trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso les va a ir permitiendo ir avanzando de inmediato aquí en el mismo programa. Lo mismo con la cita. Aquí en la cita podría escribir algo asociado a esa cita en la parte de abajo de esta ventana. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, sigamos. Estamos bien aquí en la primera respuesta. Algo más que surja aquí, yo aquí podría generar otro código, si quisiera. ¿Ya? Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué importancia le da a su familia el deporte que realiza? Y dice el entrevistado, para mi familia siempre ha sido como el colegio y los estudios, muy importante. Pero siempre igual con el deporte. Es como un requisito hacer deporte, hacer alguna actividad física, entonces me han apoyado siempre. Me han tratado de ayudar con todo lo que más pueden. Aquí hay una respuesta súper interesante, de entregarte información sobre lo que ustedes quieren visualizar. ¿Qué podríamos decir aquí? Miren, otra cosa, no necesariamente tengo que seleccionar todo. Yo de esta respuesta puedo sacar varios códigos. Voy a hacer cualquier ejemplo. Puedo sacar de aquí una, puedo sacar de acá otra, ¿ya? Y puedo sacar de acá otra. Esto va a depender del análisis que ustedes van haciendo como investigadores. ¿Qué podemos decir de esa respuesta? Que la familia se transforma en una base para el proceso del deportista. ¿Ya? ¿Seleccionaría este párrafo, Luis? Era Luis, parece. No, era Pato. Era yo. Ah, el Pato, ya. ¿Todo el párrafo? Yo creo que podría ser el último verso donde dice: me han apoyado siempre, me han tratado de ayudar con todo lo que más pueden. Ya, miren. ¿Qué puedo hacer? Puedo crear, puedo ingresar otro código, que sería la primera opción. Puedo crear un código en vivo, ya se lo expliqué. Puedo seleccionar un código de la lista. ¿Ya? Si selecciono el código de la lista, por ejemplo, si yo creo que ese apoyo familiar se repite, ¿no es cierto? Puedo seleccionar OK y se crea. ¿Qué dices tú, Patricio, que el mismo código anterior refleja esto que me está diciendo? ¿O tú piensas que hay algo nuevo? ¿Que puedas sintetizar esta...? Pero como que da a entender que es mucho más importante que la respuesta anterior, por lo menos. Encuentro que ahora se da a entender que es una base, es más que fundamental. Entonces, ¿cómo le pondrías tú? Es una... No sé, profe, podría ser una base del proceso. Una base para el ¿No proceso. puede ser así como pilar fundamental? Sí, también. Pilar fundamental. ¿Qué sería el pilar fundamental? La familia, ¿no? La familia, claro. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos otro. Lo mismo. Pueden seleccionarlo, no sé, ir a código y escribir, lo seleccionan y pueden escribir algo sobre el código aquí abajo. ¿Ya?
Pero aquí yo creo que hay otras cosas importantes también. Para mi familia siempre ha sido como el colegio y los estudios, muy importantes. Pero siempre, igual con el deporte, es como un requisito hacer deporte, hacer alguna actividad física. Yo creo que esto es un elemento importante. De hecho, desde aquí podríamos ponerlo hasta aquí. ¿Qué se les viene a la mente con esto? Empiecen a recordar el marco teórico, por eso aquí es súper importante tener clarito lo que escribir. Veo que en no todos los casos se da que las familias tienen un enfoque más deportivista, por así decirlo. Ya. Perfecto. ¿Cómo le pondríamos entonces eso? Al deporte, hacia el deporte, un enfoque deportivo. Enfoque familiar, deportivo, pues. Puedo agregar otros, quiero. ¿Qué diría yo? Cultura deportiva, ¿cierto? Hay una cultura deportiva en la familia porque se le da la misma importancia al deporte que al colegio. Sí. ¿Cierto? Vamos, yo aquí, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ven, para que vayan viendo, ¿qué me permiten los códigos? Porque decía, bueno, ¿y para qué vamos haciendo eso? ¿Qué me permiten los códigos? Ir generando este análisis, ¿no es cierto?, esta conceptualización de la respuesta sobre el análisis que voy haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de cultura deportiva, un enfoque familiar deportivo, yo de hecho podría ir a la teoría, a ver qué significa esto, qué implica, qué significa esto, por qué. Entonces puedo ir explicando por qué algunos deportistas practican deporte desde niño, por qué tienen mayor rendimiento también puede ser en sus respectivos deportes. ¿Se dan cuenta? Se va entendiendo el proceso, ¿no? Sí, profe, tengo una duda, sí. Sí, dime. Sí. ¿Cómo es que tenemos 10 deportistas, por ejemplo? Tenemos que hacer el análisis con los 10 deportistas. Pero ¿cómo vamos juntando tenemos que hacer entre el análisis deportista por deportista, ¿cierto? Correcto. Y entrenador por entrenador. ¿Cómo vamos después Correcto. uniendo la idea de los 10 deportistas? Esa es tarea de ustedes. ¿Sacar las que se van coincidiendo? Claro, por ejemplo, las que coinciden o las que difieren. Por eso es la riqueza de un análisis cualitativo. Ya que tú puedes tener, por ejemplo, sobre un deportista que practica la misma disciplina, el tenis, podrías tener distintas opiniones respecto a un ámbito, el apoyo familiar, por ejemplo. Puede que otro, voy a decir cualquier ejemplo. Profe, ¿sabe qué es lo que me di cuenta igual? La parte socioeconómica. Por ejemplo, me di caso que, por ejemplo, en caso de Sofía, ella me contaba algo muy relevante, que me decía, por ejemplo, que ella antiguamente estaba en el colegio La Salle, y en el colegio La Salle ella no le daban cero facilidades. Me decía, no, a mí me tomaban, no, es que al día siguiente, a mí me tomaban las pruebas. A mí no me esperaban. Me tenían que dar todas las pruebas en una fecha determinada. Pero después que me cambié a un colegio particular, no me acuerdo, un colegio, parece que era el Greenhouse, un colegio un poco con un estatus económico muy alto, a mí me dieron más facilidad, me sacaron ramos, me sacaron algunas cargas académicas, y fue un poco más fácil para mí, pues. Entonces igual depende mucho, por ejemplo, yo me di cuenta que a mayor rango el colegio a ser en general más selectivo, como que los deportistas tienen un poco más facilidad. Y me di cuenta en el tema socioeconómico igual, que el niño, por ejemplo, no sé si los futbolistas los va a pasar, que al tener más rango económico, más bajo rango económico, se le hace más difícil a los deportistas poder llegar al alto rendimiento. Me di cuenta igual. Sí, eso está súper bien tu análisis, José. Pero como te das cuenta, lo que tú me dices es tenemos que ir por ámbito. Aquí estamos en el apoyo familiar. Pero cuando llegue a eso, que creo que está por aquí, esta pregunta,
Claro, ella dice que cuando estaba en la escuela de Creare, bueno, antes que estaba en la Salle se me hacía muy difícil, pero ahora que estoy en el colegio sí me acomoda las pruebas cuando tengo campeonato. ¿Ya? Entonces ahí es un poco lo que tú estás diciendo, el Creare. El Creare también es particular subvencionado. ¿Ya? Ahora, lo que tienes que tener cuidado sí es no generalizar. ¿Ya? No decir que los deportistas que van a mayor a colegio que tienen otro estatus tienen mayores facilidades, porque recuerda que el análisis lo está haciendo sobre esta realidad, sobre esta deportista, ¿ya? Y vamos a encontrar diferencias si hacemos un análisis más amplio con otro, si incluimos a más deportistas que pueden ir a otro tipo de colegio, igual tienen facilidades. Un poco puede ir dependiendo del colegio, puede que en este caso sí, ¿ya? Ahora, el Escuela Creare no es un colegio distinto a la Salle en términos socioeconómicos. Entonces ahí debería directamente el modelo educativo del colegio, el enfoque que le da dando el colegio, ahí yo creo que el tema. Claro, Ya, yo ok. creo que volvemos un poco, mira, a este código, que tiene que ver con la cultura deportiva. Aquí puede ser cultura Ya. deportiva familiar, ¿ya? Y acá puede ser la cultura deportiva, o lo que tú bien lo dices súper bien, el enfoque que tenga el colegio respecto al deporte. Y aquí, de aquí podemos sacar varios análisis solo en esta respuesta, que puede ser el enfoque que dices tú, el enfoque que tenga el colegio, la cultura deportiva del colegio, puede ser el propio proyecto de la escuela, ¿no es cierto? Que facilita la participación de los deportistas de alto rendimiento. Entonces aquí hay varios elementos que surgen de esta respuesta. ¿Te das cuenta? Aquí yo no sé si en esta sí sale el tema socioeconómico. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ok, ya. Tenemos que ir viendo si más adelante lo dice ella en algún sentido o tú después ¿qué se hace? También un poco volviendo a la pregunta que me hacías tú. Cuando tengo el análisis de todos los entrevistados, claro, yo después hago análisis más generales también. Por ejemplo, en todos los deportistas me dicen que el tema socioeconómico es un factor relevante, ¿ya? Un factor relevante y que actúa como una barrera, pero también actúa como un facilitador. ¿Cuándo actúa como barrera? Obviamente cuando no tengo acceso a los recursos, cuando mi familia no tiene los recursos económicos para apoyar, y además cuando no tengo otro apoyo indirecto, es decir, fuera de la familia, ¿ya? ¿Cuándo es un facilitador? Un poco lo que decían ustedes, creo que Luis lo decía antes, cuando practico cierta disciplina, ¿no es cierto? Y la misma disciplina ya tiene un soporte económico por otros lados, por la empresa, por los auspiciadores, ¿no es cierto? Entonces ahí está un facilitador que tiene que ver un poco también con la disciplina que practico. Entonces ese es un análisis más general, te das cuenta que va surgiendo de este análisis más detallado que hago entrevista por entrevista, y que de hecho podría ser como un parte de las conclusiones. ¿Se entiende? Sí, profesor. Tengo otra duda. ¿Cómo Sí. en general, Dale, no. qué pasa, por ejemplo, para ir apurando el proceso? Que veo que igual es harta pega. ¿Cómo lo podemos hacer para que podamos, por ejemplo, es recomendable que los cuatro analicemos entrevista por entrevista? O igual los podemos dividir, por ejemplo, Fabián realice, por ejemplo, análisis de una entrevista, de un grupo de entrevista, al otro un grupo de entrevista, otro un grupo de entrevista, para avanzar más rápido, Sí, y mira, después juntarla. sí, están las dos opciones, ¿ya? Están las dos opciones. Si lo van a hacer, lo mejor sería que lo hicieran los cuatro, analizaran toda la entrevista, Ya. porque surge una cantidad de De ideas, opiniones. de análisis, discrepancia entre ustedes que les da un análisis espectacular de la entrevista. Ahora, claro, yo entiendo que por tiempo también hay que avanzar. Entonces, la otra forma de hacerlo es evidentemente que se puedan dividir en pareja, para que también no quede una entrevista muy sesgada con la idea de una persona, porque aquí también están las ideas de ustedes cuando van haciendo el análisis, ¿ya? Está la idea tuya como tenista, ¿no es cierto? Que no, el tenista tiene que hacer esto, otro, y entonces llevo el análisis hacia ese lado. Por otro lado, Fabián y Luis dicen la idea del futbolista, no, el futbolista es aquí. Entonces queda muy sesgada la entrevista. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué les propongo yo? Que entre los cuatro hagan el análisis de dos entrevistas, ¿ya?
que eso se denomina un proceso de calibración. Entonces, entre los 4 hacen un análisis de 2 entrevistas y un poco ya manejan el proceso, manejan la mecánica y luego ya se pueden dividir las entrevistas. Ah, ya, ok. Ya, entonces ya tienen un proceso primero que hicieron los 4, ya un poco conocen por dónde va el análisis grupal de este trabajo, calibran, eso se llama calibrar, ¿no es cierto?, el proceso, que un poco ajustan la idea entre los 4 y luego ya se pueden separar para ir haciendo un análisis no tan sesgado. Y la idea es otra idea podría ser que tú no analices a los tenistas ni a los profes tenistas y se intercambien las disciplinas. Sí, eso es bueno. Para igual. que no quede tan sesgado también el análisis. Sí. Igual es recomendable al inicio, por ejemplo, los 4 ir analizando distintas áreas. Por ejemplo, los 4 analicemos un grupo de deportistas, un grupo de entrenadores y un grupo de profe de educación física. De los 3 áreas. Puede ser. Al menos un deportista entre los 4, un profe entre los 4 y un entrenador entre los 4. Ya. Podría ser un mecanismo de hacerlo. Y así después se dividen y pueden avanzar mucho más rápido. Después se tienen que reunir de nuevo, sí, para escribir. Claro. Y ver qué análisis sacó cada pareja. Profe, tengo la última duda. ¿Qué pasa? No, dale nomás, sí, para eso es... ¿El Atlas T debe manejarlo una persona al Atlas T o pueden manejar el Atlas T guardado 2 o 3 compañeros? Mira, se puede ir guardando, pero yo no lo he utilizado hace un tiempo, entonces cuando lo utilicé me generó algunos conflictos. De repente no, si lo guardaba yo y lo abría otra persona, a veces no le abría la entrevista, ya, por ejemplo. Entonces no aparecía. Es recomendable que le tenga una persona en el Atlas T nomás. Yo creo que mejor. Porque después traspasar de otro Atlas T a otro Atlas T, por ejemplo, yo traspaso el Atlas T o el SEO. Sí. Claro, ahora esto se guarda como guardar cualquier cosa. Guardar como y se va guardando en una carpeta especial, ponle análisis de datos o análisis de entrevista y lo va guardando. ¿Ya? Y guardar como es lo mismo que guardar un Word. ¿Ya? Entonces, lo que sí, después tú, si alguno de tus compañeros tiene el programa, tú le puedes enviar el archivo de análisis. Y él lo puede abrir desde su programa. Ah, ya, se puede hacer eso. Sí. Sí, eso lo decía, porque, por ejemplo, si Lucho, los chicos, después, posteriormente, Fabián y Lucho, o viceversa, porque hay que cambiar los roles ahí, hacen una entrevista y ellos me quieren enviar su análisis y yo viceversa